Bien. Bueno, entonces, la entidad película, con su clave primaria o principal, que es el ID de película. Bien. Atributo referencial. Un atributo referencial se utiliza para establecer la relación entre dos entidades diferentes, ¿no? Yo tenía las tablas o entidades y entre sí tengo que establecer una relación, ¿no? Para ver la forma en que se relacionan los datos. Entonces, ese atributo va a ser el referencial. Y bueno, acá la teoría dice que si un atributo J o un conjunto de atributos de una entidad B es un atributo referencial, tiene que cumplir con determinadas pautas. Tiene que existir una entidad A con un atributo identificador J, tal que cada valor no nulo de J es en la entidad B idéntico al valor J en alguna instancia de la entidad A. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy, muy teórico. Que para establecer una relación, uno de los atributos de una de las tablas se tiene que repetir en la otra entidad. Y tiene que ser igual y tiene que ser único. Por ejemplo, en el modelo de entidad-relación que vimos del instituto, teníamos que, creo que era la materia, tiene un docente. Entonces, como la materia tiene un docente a cargo, la clave de docente pasa a ser un atributo referencial de la entidad materia. Es decir, como la materia tiene un docente, entonces el código del docente o el número de legajo pasa a ser, dentro de materia, un atributo más. En este caso, como clave foránea o clave secundaria. Es decir, en curso, el número de legajo del docente es una clave secundaria o externa, también se dice, o foránea, que es clave en la entidad docente. Entonces, la forma de establecer las relaciones es tomar la clave primaria de una entidad y hacerla parte como clave secundaria. No es clave en curso, pero sí es una clave secundaria que sirve para establecer las relaciones. Si yo tengo una relación, sí o sí, una clave se va a repetir en alguna de las entidades, de un lado o del otro. Ahora vamos a ver esto. Bien, entonces esto es lo que dice ahí. El identificador J, ¿no?, sería la clave que pasa a ser secundaria y sí o sí tiene que existir en la entidad A, donde es clave, ¿no? Tengo las dos entidades, la entidad A y la entidad B, y se relacionan a través de un atributo J. Porque la línea de relación se ve en el modelo conceptual, pero cuando pasemos a la base de datos, esa línea no va a existir. La relación va a estar dada por el atributo que se repite en una de las tablas, que suele ser la clave principal de la otra tabla. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, acá hay un ejemplo. Seguimos con el ejemplo de película. Bueno, tenemos película, tiene dos entidades, película y país de origen. Película tiene un país de origen. Un y solo un país de origen. Como norma, ¿está bien? Ponemos como norma que una película tiene un país de origen. Puede ser Estados Unidos, Inglaterra, España,
Argentina. En país de origen tenemos todos los países. El nombre del país, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos. El idioma, inglés, español, portugués. Y la clave de país de origen es ID, país de origen. Es un ID. Esa es la clave. Entonces yo tengo que hacer el jueguito de establecer la relación. Una película. ¿Cuántos países de origen puede tener? Uno y solo uno. Y un país de origen. Y un país. ¿Cuántas películas se pueden haber hecho en un país? Muchas películas. Por ejemplo, en Estados Unidos hacen miles de películas por año. En Argentina cientos, bueno, y en los demás países también. Bien, bien, se escucha. Tenés un problema ahí con el micrófono. Bien, con los parlantes. Fíjate de los parlantes. Bueno, entonces, ese jueguito lo tengo que hacer en la relación. Y es lo que está identificado acá con las líneas estas. Esta línea de película, que es como un triángulo, significa muchos. Y esta línea de país de origen significa uno y solo uno. Es decir, una película puede tener uno y solo un país de origen, pero en un país se pueden hacer muchas películas. Entonces, el identificador que se trae es cuando es único. Como una película puede tener un solo país de origen, la clave de país de origen se pasa a película como clave foránea o clave secundaria, que es ven la que está acá abajo. ID de país de origen es la clave secundaria o el atributo externo, también se lo dice, que referencia a un país de origen. El jueguito ese lo tengo que hacer para saber qué entidad se trae la clave de la otra. En este caso, película. También para saber identificar es la entidad principal se trae la clave de la entidad secundaria. En este caso, la entidad principal o primaria es película y absorbe, digamos, la clave primaria del otro lado, del país de origen. Como en un país se hacen muchas películas, yo no puedo tener acá el ID de película. ¿Está bien? Porque no van a quedar armadas lo que se llaman las tuplas. Porque muchas películas van a depender de un solo código. Entonces no hay forma en país de origen de cargar muchas películas para una sola clave. Sí, desde película. Yo puedo tener miles de películas con ID distintos o iguales. No va a haber problema porque tengo la identificación de película. Bueno, ese jueguito mental que hay que hacer es para saber de la relación, es para saber qué clave se trae cuál de la otra. Puedo tener en cuenta que la entidad primaria o principal se trae la clave de la entidad secundaria, que en este caso es país, porque acá lo más importante es la película. Entonces se va a traer el país de origen como ID. En este caso se toma que una película tiene un solo país, pero si una película tuviera más de un país de origen, por ejemplo, hay muchas películas argentinas que se hacen en España y se hacen en Argentina. Entonces se puede decir que tiene dos países de origen. En ese caso, esto no me sirve y yo tendría que crear una entidad nueva que surge de la relación, como nos pasó con alumno-materia. Alumno-materia cursa, esa cursa es una relación que surge de una relación de muchos a muchos. Claro, claro, y como dice Jorge en el chat, esa sería una relación muchos a muchos.
Cuando yo veo que tengo muchos a muchos de los dos lados, ahí automáticamente tengo que crear una tabla nueva y me tengo que traer las dos claves. Sería ID de película e ID de país de origen. Ahí tengo que crear una tabla nueva. O si yo veo que hay atributos que no pueden ir ni en película ni en país, eso me está dando también la pauta de que tengo que crear una tabla nueva para meter esos atributos, como pasaba cuando vimos el de alumno cursa materia. Bueno, para entenderlo bien lo van a tener que hacer práctica y leer. Bueno, reglas de integridad. Las reglas de identidad, en uno de los casos especifica que ningún atributo identificador puede ser nulo. Es decir, un atributo que sea clave tiene que ser siempre no nulo. Por ejemplo, acá en película tengo ID de película, ven acá. Entonces, el ID de película sea nulo, null, está mal. ¿Ven? Acá tengo lo que se dice una entrada en la tabla película. Cuando yo inserte valores en la tabla, o tuplas, o registros, voy a necesitar una sentencia similar a esta que está acá, ahí en película. Entonces, acá tengo el año, tengo si está disponible, ese 122, la duración, 122 minutos, el año, el título, Relatos Salvajes, original, Relatos Salvajes, y uno es la referencia al país. Acá tenemos un ingreso. Uno sería la clave de país, que en este caso es la clave externa. Bien, acá tienen el dedito para abajo. Está mal esto porque no puede tener nulo el código o el ID de película. Tal vez los otros sí, porque si no tengo el año, no tengo si está disponible, esas cuestiones por ahí no pasa nada, pero sí o sí necesito la clave por lo menos y el nombre. Los otros datos puede que no estén, puede que no sean necesarios, pero sí o sí tiene que tener la clave y el nombre. Bueno, esto de acá arriba está incorrecto, y acá abajo con el dedito para arriba sería el ingreso, el registro o la tupla, se lo llama también correcto. ID de película 2, el año 2014, fecha de creación, disponible true, está disponible, 122 minutos de duración, fecha de ingreso, esa de ahí, el nombre, el título original y la clave secundaria de otro lado. Bueno, la clave secundaria puede que tampoco esté, porque si yo no tengo el país de origen, bueno, no pasa nada. Lo que sí o sí necesito es que tenga el ID de película y el nombre, por lo menos. Si yo no sé de qué país es, bueno, después lo agrego. No es algo fundamental que esté. Puede estar o no. Si está mejor, pero si no está, no pasa nada. Bien, seguimos con esto se llama reglas de integridad. Son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de ingresar datos a una base. Bueno, otra integridad referencial. Un modelo de datos no debe contener valores en sus atributos referenciales para los cuales no exista un valor concordante en él o los atributos identificadores en la entidad objeto. Bien, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá lo mismo, hay dos ejemplos, dos tuplas, una está incorrecta y otra está correcta. En la incorrecta, a ver si alguno me sabe decir por qué está incorrecta esta de acá arriba y por qué está correcta esta de acá abajo. Los leo ahí en el chat. Bien, bien, como dice.
Bien. Bueno, acá lo decía, está bien. Me pasa que lo pasé a PDF y en realidad no debería aparecer lo de rojo todavía. Lo puse en PDF para que sea más fácil compartirlo. Bueno, ahí como dicen, y como dice acá también en rojo, fíjense, está todo bien de película, tiene la clave, todo lo demás, el nombre, lo demás, y tiene también el ID de país de origen, 4. Esta tupla o registro o instancia, ¿no? Esta es una tupla, un registro o una instancia, se lo llama. Tiene varios nombres. ¿No? Está completa. En este caso estaría bien para película porque está completo. Pero, si yo me voy a la tabla país de origen, ¿no? Esta de acá, ¿ven? Ahí tenía fíjese, país de origen tiene el ID, idioma y nombre. Ahí en país de origen dice que el ID de país de origen es 4, ¿no? Que puede ser, no sé, la India, supónganse. Pero ¿qué pasa? Ese ID 4 no existe en la tabla país. Entonces, no cumple con las reglas de integridad, ¿no? Si yo a mi base relacional la tengo bien construida, no me debería dejar ingresar un ID externo que no exista en la tabla a la que hace referencia. En este caso, el 4 se supone que no existe como ID en el país de origen. Y como no existe, yo no puedo agregar un ID de un país que no lo tengo agregado en su tabla. ¿Mm? Me va a tirar un error y no me va a dejar ingresar ese valor. Justamente para eso son las bases de datos relacionales, para evitar estos errores que pueden surgir en una base que no cumpla con la integridad referencial. Entonces, si yo primero no cargué el país, India, en país de origen, yo no lo puedo agregar como película. Entonces, antes de cargar la película, yo tengo que corroborar que todos los datos que están en otras tablas estén cargados. Entonces, antes de cargar película, primero tengo que cargar el país en la tabla de origen. Entonces, antes de cargar película, voy a la tabla de origen y le cargo el país. ID 4, nombre del país, le pongo, no sé, la India. Recién ahí yo puedo cargar película. Lo mismo si tuviera otra referencia. Por ejemplo, película va a estar referenciado con actores que trabajan en la película. Entonces, película es muy probable que también se traiga los actores, ¿no? O no, puede ser que ahí hay una tabla, bueno, después lo vamos a hacer a eso. Ahí hay una nueva tabla que es de muchos a muchos, me parece. Pero bueno, supónganse que se trae los ID de actores, ¿no? Ahí también, yo no puedo cargar una película con un actor si previamente no lo tengo cargado como actor. No lo puedo ingresar a la película, ¿no? Previamente lo debería tener cargado en actores. Bueno, con actores también es muchos a muchos, así que va a haber otra tabla ahí. Después vamos a ver el modelo. Bueno, y acá un ejemplo de una tupla que está bien hecha, con un ID 1 que supuestamente está cargado en la entidad país. Esas serían las reglas una de las reglas de integridad. Bien. Aparte, hay otra regla que se cumple acá que no está mencionada. ¿Qué pasa si yo quiero borrar, por ejemplo, el país? Cargo el país, India. Después cargo la película, ¿no es cierto? Que es de la India. ¿Qué pasa si yo ahora voy a la tabla país y quiero eliminar el país India que cargué? ¿Qué va a pasar?
Bien. Bien, ahí Jorge dice que queda referenciado a la nada. Da error, dice Georgina. Bueno, ahí Jorge dice que da inconsistencia. Y Rubén Carlos dice que tiene un nombre largo, Carlos. Bueno, Rubén Carlos María Duarte Marecos dice que no permite. Sí, como dice Rubén, no debería permitir. En una base bien armada, bien construida, no me debe permitir borrar valores que estén referenciados en otras tablas. ¿Por qué? Porque si yo elimino el país India, que tiene ID 4, ¿qué va a pasar con la película esta que está cargada con el ID 4? Cuando yo quiera saber a qué país pertenece, como dice Jorge, va a dar una inconsistencia. Es decir, tengo un dato referenciado, un ID, que no existe en la tabla porque lo borré. Entonces, ahí estaría rompiendo con las reglas de integridad y estaría dando una inconsistencia. Una base de datos referencial bien construida no permitiría borrar estos tipos de datos que están referenciados, ¿no? En algunas bases de datos me da la opción de qué hacer con los datos referenciados, si los permito eliminar o no. Normalmente en una base de datos no se elimina nada, ¿no? Primero porque una tupla de estas no ocupa nada en la base de datos. Es un registro en texto que no llega, no sé, puede ser 5 bytes, no sé, pero no ocupa nada. Entonces, ¿para qué voy a eliminar tuplas o registros de una base de datos si no ocupa nada? No se eliminan datos porque dice, uy, tengo la base de datos llena, no. No se elimina nada de una base de datos. Bien. Sí, primero, yo lo que debería hacer, si lo quiero eliminar, primero eliminar la película y después eliminar en la tabla el país de origen. Pero en este caso voy a estar eliminando el país de origen y todas las películas que están referenciadas. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido hacer eso. Entonces, como norma, generalmente no se borra nada de una base de datos. A no ser que me haya equivocado. Si yo me equivoqué, bueno, ahí sí, o no, o tampoco. Normalmente no se borra nada. Tengan en cuenta eso. Una base de datos no borro nada. A no ser que quieran borrar datos que los perjudican a ustedes, cometieron algún delito y quieren borrar. Bueno, en ese caso sí. Pero si no, no se borra nada. Si yo quiero eliminar una tupla o un registro, ¿qué debería hacer? Ahí surge otra pregunta. ¿Qué debería hacer si yo no lo quiero eliminar, que no se vea más un registro? Eliminar sin eliminar. A ver si a alguno se le ocurre. Bueno, una opción para que un registro no se muestre más, pero sí esté en la base de datos, sin romper con la integridad referencial, es ponerle un atributo que sea disponible, por ejemplo, o borrado. Yo le agrego a todas las tablas un atributo que sea borrado y que sea verdadero o falso. Entonces, si borrado está en true, a ese registro no lo muestro en las consultas. ¿No? Entonces, si yo sé que todas las entidades tienen un atributo borrado y ese atributo está en true, entonces ese registro no se va a mostrar. Va a seguir estando en la base de datos, pero no se lo va a mostrar al usuario en las consultas. Esa es una buena práctica para, digamos, eliminar sin eliminar. Es decir, sigue estando el registro, pero no lo muestro.
Entonces, en todas las consultas siempre voy a preguntar si ese atributo borrado está en true. Si está en true, exacto, una bandera. Como dice Jorge, también se lo llama bandera. Si la bandera está en true, ese registro no lo muestro. Si está en false, lo muestro. Eso vamos a ver cuando hagamos consultas. Si yo utilizo esa bandera, las tengo que usar en las consultas. Entonces, en algún momento yo quiero, revisar todas las películas que ya no están disponibles o que fueron borradas. Entonces, busco donde tengan el atributo en true, entonces ahí traigo todas las películas que eliminé, en ese caso. Si yo hago eso, no voy a tener problemas de integridad, porque no estoy eliminando el registro, sino que lo estoy ocultando. Lo oculto de las consultas y ahí no voy a tener ningún problema de integridad. Bueno, ese era otro caso, un ejemplo de para qué sirve el tema de la relación, justamente para que cumpla con la integridad referencial. Bien, acá el concepto de relaciones y cardinalidad. Una relación es la atracción de un conjunto de asociaciones que existe entre las instancias de dos entidades y tiene un sentido bidireccional. Bueno, esto sería el término teórico de la relación. Tengo dos entidades, una instancia sería un ingreso a esas dos entidades, un registro, y es direccional. Sirve para consultar datos de ambas entidades. Bueno, y la cardinalidad sería cuántas instancias tienen entre sí. Es decir, puede ser una instancia de muchos a muchos o una instancia de uno a muchos. Eso se lo llama cardinalidad. Uno a muchos o muchos a muchos. Bueno, acá tenemos dos ejemplos de cardinalidad. Uno a uno, empleado, usuario. Un empleado, por ejemplo, un sistema. Si yo tengo una fábrica, voy a tener empleados que usan el sistema de stock y empleados que no. ¿Bien? Probablemente el chofer de la fábrica no va a usar el sistema de stock. Sí lo va a usar un empleado que trabaja dentro de la fábrica. Entonces, hay empleados que no son usuarios del sistema, supóngase. Entonces, un empleado puede ser o no usuario del sistema. Entonces, como máximo, un empleado tiene un usuario y como mínimo 0. Es decir, puede haber empleados que no sean usuarios. ¿Está bien? De ahí aparece el simbolito de este 0 o 1. Del otro lado, un usuario. ¿A cuántos empleados le puede pertenecer? A uno y solo único. Siempre es un empleado tiene un usuario. Pero puede ser un empleado que no tenga usuarios. Por eso el 0. Este es un ejemplo nuevo. En ese caso, fíjense, acá el usuario se trae la clave de empleado, que en este caso es el quit. El quit es la clave de empleado y un usuario tiene un quit que referencia a un empleado. Acá no lo pongo en empleado porque si es 0, voy a tener una clave vacía. Entonces está mal. Sí va en usuario, porque todos los usuarios son empleados, pero no todos los empleados son usuarios. ¿Ven? Ese jueguito mental hay que pensarlo antes de hacer la relación. En este caso sería 1 a 1 o, en este caso puede ser 0. Puede ser un empleado que no tenga usuario. Por eso ahí el logo. Bueno. Y en este caso, muchos a muchos. Perdón, uno a muchos. Una película puede ser de un solo género. O de terror, o de ciencia ficción, o puede ser dramática, o puede ser policial. Pero un género puede tener muchas películas.
terror, miles de películas, drama, miles de películas, y así. Entonces, cuando es muchos, yo no puedo tener en género muchos ID de películas. Pero sí, como película tiene un único género, y aparte, como película es una tabla primaria o principal, se va a traer el género. Entonces, acá al final, fíjense, acá ya en película tengo el ID del país de origen, ¿no? Y tengo el ID de género. Se trae, normalmente las tablas primarias se traen las claves de las demás, como en este caso, película. Bueno, más ejemplos, muchos a unos. En este caso, una película puede tener dentro de un cine varias funciones, ¿no? Por ejemplo, o muchas funciones. Por eso acá el triangulito va del otro lado. En este caso, fíjense, película no se trae el ID de función que es número de función, sino que es al revés, porque una película puede estar en muchas funciones. Puede estar a las 16 horas, a las 18, a las 20, ¿no? Una misma película, muchas funciones en un día. Entonces, como una película tiene muchas funciones, acá es al revés, no se trae el número de función, sino que la función se trae el ID de película, porque una función se proyecta una única película. Entonces, en este caso es al revés, la función se va a traer el ID de película. Fíjense que en este caso, aunque película sea la tabla principal, función se sigue trayendo el ID, como está ahí. Y no es mucho a mucho porque una película en un cine no va a estar en varias salas a la vez. Va a ser en una única función, en un horario. Después se repite en otro horario. Pero normalmente no se proyecta de forma simultánea en varias salas de un cine. Bien. No, porque puede ser que, ¿qué pasa? Acá hay preguntas en el chat, ¿por qué se repite duración? La duración de película es la duración que dura la película, 122 minutos. Pero la función dura más. ¿Por qué? Porque hay que esperar que ingrese la gente y después que salga en alguna sala. Entonces, yo no puedo tener también que función dure 122 minutos. Porque hay que esperar que ingrese la gente y que salga. Y ahí puede llegar a tardar 10 minutos o 20 minutos más encima. Entonces, una función tiene una duración de 20 minutos más de lo que dura la película. Eso se lo puede tener como regla, que la duración de función sea la duración de la película más 20 minutos. Claro, ahí está. Película, propaganda. Toda la película tiene una propaganda previa, o unos consejos, apague el celular y esas cuestiones, que consumen unos minutos. Entonces, la función dura más, en realidad. Eso sería hilar fino. Dentro de esto, de este modelo, sería hilar fino a dos duraciones. Pero bueno, acá ya está pensado eso. Claro, también se le podría agregar en función idioma. Entonces, ahí tendríamos el idioma. O puede ser que sean dos películas distintas. Puede ser que una película subtitulada sea con ID, un ID dado, y una película en idioma castellano sea con otro ID. Porque fíjense que idioma no aparece en película. Entonces probablemente, si una película está subtitulada, se lo toma como otra película distinta. Que en sí creo que es otra película distinta.
¿Mm? La película en castellano y la película subtitulada en un cine son dos películas distintas, salvo para Netflix. En Netflix yo le pongo subtítulos, pero para el cine no. ¿Mm? Creería que son dos películas distintas. Eso habría que investigar. Bueno, todas estas cuestiones se tiene que investigar. Uno que va a hacer la base le tiene que preguntar, en este caso, a los empleados o al dueño o al gerente del cine. Le tengo que preguntar, flaco, cuando vos tenés una película en castellano y una subtitulada, ¿es la misma película o son películas distintas? ¿Mm? Y ahí me va a decir el encargado del cine cómo ponerlo. Me va a decir, no, son dos películas distintas, así que ponela como dos películas distintas. Entonces van a hacer una película con el mismo nombre, el mismo año de estreno, qué sé yo, todo igual, pero lo único que va a cambiar es el ID. Vamos a tener dos películas exactamente iguales y lo único que va a cambiar es el ID y el idioma. Por eso la importancia de tener los ID. Bueno, y en el otro caso tenemos muchos a muchos. Bueno, el caso de los actores, acá lo llama personaje, pero bueno, serían los actores. Una película. En una película, ¿cuántos personajes o actores participan? Muchos. ¿No? Y un personaje o actor, ¿en cuántas películas puede participar? En muchas. Entonces tenemos acá el ejemplo de una relación muchos a muchos, que cuando es así, automáticamente genera una entidad nueva. A ese nombre de la entidad nueva puede ser así, personaje de película, o puede ser personaje guión bajo película, o puede ser eh, trabaja en, o actúa en si fuera actor. Normalmente se le pone actores. Acá le puso personaje, le pone personaje, no sé por qué, pero bueno. Bueno, acá personaje, ¿por qué? ¿Por qué intuyo que puede ser personaje? Porque un actor en una película puede aparecer como más de un personaje. Puede ser. Bueno, hay películas que hay actores que participan en varios personajes dentro de una película. ¿No? Este, bueno, habrá películas, se lo ocurrirán a ustedes, que actores que cumplen varios papeles. Pero bueno, este es un ejemplo entonces de cuando se crea o se genera una entidad nueva. Todos estos modelos entonces los tengo que pensar antes de hacer la base de datos. Porque si no, yo no pensé todo esto, cuando empiece a hacer la base de datos, después es muy difícil crear entidades nuevas y relacionarlas. Por eso yo lo tengo que pensar antes. Antes de crear la base de datos tengo que pensar todas estas cuestiones. Y si yo no las sé, se la tengo que preguntar a la persona encargada o al dueño de la empresa o a la persona encargada del cine que me está ayudando a hacer la base, porque yo tampoco lo voy a adivinar. Me tengo que saber sentar con alguien, con uno o más empleados que laburen en el cine y que me digan todas estas cuestiones que yo puede que no las sepa o puede que tenga dudas. Bueno, base de datos relacional es una colección de relaciones y cada una de estas relaciones se parece a una tabla de valores. ¿Ven? Acá tengo lo que puede ser una planilla de Excel. Cada ingreso son las tuplas, cada registro, o una nueva instancia también se le puede decir. Una nueva instancia es cuando ingreso un nuevo registro que contiene varias entidades. Por ejemplo, acá tengo una tupla con Benjamín, tiene nombre, DNI, teléfono particular, una dirección, teléfono de trabajo, puede tener o no, puede eso estar null, edad, bueno, y acá un estudiante, acá puede ser un promedio.
3,21. Acá no aprobó nadie. Está como todos los que nos abandonaron, no aprobaron el curso. Bueno, acá hay otra tupla. También el teléfono del trabajo está en null. Si está en null es porque admite nulos. Si no permite null, no va a aparecer null. No lo voy a poder ingresar. Y en este caso Belén no tiene teléfono particular, pero sí tiene teléfono de trabajo. Y los promedios también están registrados acá en estudiantes. Bueno, en este caso el promedio seguramente va a tener que ser, va a depender también de la materia. Entonces, o no, puede ser que sea un promedio general. Es decir, que se calcule, bueno, ahí tenemos un atributo que va a ser calculado, puede ser de todos los promedios, de todas las materias de ese estudiante, le calculo el promedio y le ingreso ahí. Entonces, ese es un promedio que yo no le ingreso de forma manual, sino que la base de datos lo calcula en referencia a todos los promedios de todas las materias de cada estudiante. Y termina acá en la tabla estudiante. Bueno, entidad o la relación también se lo llama estudiante. ¿Por qué? Las relaciones desaparecen cuando yo creo la base de datos. Las relaciones quedan en el modelo conceptual, pero en la base de datos las líneas desaparecen. Yo la voy a saber por el tema de las claves. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. La entidad, en este caso, va a tener una relación con provincia. Los atributos, entonces, son ID, nombre y provincia. Los registros también son las tuplas. Y la cardinalidad, bueno, si está con provincia, bueno, si hablamos de estudiantes, va a tener una sola, por ejemplo, provincia de origen o de nacimiento. Bueno, el grado y la cardinalidad, entonces, se determina con las tablas de las que tienen relación. Los dominios, se los llama, por ejemplo, hay un dominio que va a ser las provincias, el otro dominio va a ser los nombres de los alumnos, y el otro dominio va a ser la clave, los ID. Por eso se le dice dominios. ¿De qué dominio estamos hablando? El conjunto de alumnos, ¿qué nombre tiene, por ejemplo? Bueno, más una relación corresponde a una tabla cuando la creamos. Un atributo corresponde a una columna o campo. El número de atributos se denomina grado. El grado de una relación está dado por la cantidad de atributos. Una tupla corresponde a un ingreso o a un registro. La cantidad de tuplas se le llama cardinalidad. Y va a ser muchas, muchos a muchos, esas cuestiones. Una clave primaria es un identificador único. Nunca existen dos filas de la tabla con el mismo valor en esa columna o combinación de columnas. Para una clave, es decir, que nunca se va a dar que la clave primaria aparezca dos veces en una entidad o en una tabla. Sí. Sí, Leonardo, eso también puede ser. Bueno, entonces, una clave nunca se puede repetir, si es clave primaria. Si es clave secundaria, sí. Por ejemplo, una película, el ID del país Argentina, dentro de la tabla película va a aparecer muchas veces. Esa es clave secundaria, sí se puede repetir, pero no la identificadora o la primaria. Bueno, y un dominio es una colección de valores, de los cuales uno o más atributos obtienen sus valores reales. El dominio de alumnos, supóngase. Ese es un dominio.
El dominio de materias. Ese es otro dominio. Bien. Relaciones. Bueno, no existen tuplas repetidas en las relaciones. Cuando relaciono un ID de película con un ID de país de origen, los dos ID con los valores forman una tupla. Esos dos ID no se van a repetir. Es decir, no va a haber que una misma película tenga un mismo país de origen. Es decir, no va a haber una clave primaria y una secundaria iguales. Siempre van a ser distintas. Bueno, las tuplas no tienen que estar ordenadas, tienen cualquier orden. Los atributos no tienen que estar ordenados tampoco. Y todos los valores de los atributos son atómicos, son únicos. Tienen una unicidad. Un registro, una tupla. Se repiten los campos, las columnas se pueden repetir, pero los registros van a ser, o atributos van a ser únicos. Bueno, estas son cuestiones teóricas en cuanto a las bases de datos, o propiedad en este caso de las relaciones. Bueno, la clave primaria, otra regla de integridad, ya saben más o menos lo que es las reglas de integridad. En este caso, en cuanto a la clave primaria, acá dice que tiene que satisfacer dos propiedades. Unicidad, no existen dos tuplas o registros que se repitan. En este caso del ejemplo, el ID de cliente nunca se va a repetir. Si se llega a repetir, no cumple la clave con la regla de unicidad, entonces no cumple con la regla de integridad referencial y entonces está mal. Si yo tomo un valor como clave y después me doy cuenta que ese valor se puede repetir, entonces ese valor no es clave y tengo que buscar otro. Y otra propiedad es la minimalidad. ¿No? Dice, si A es un atributo compuesto, no puede eliminar un componente de A sin destruir la propiedad de un B. Esto es lo que ya les expliqué. Minimalidad, si un atributo A es clave en otro lado, o es clave externa, no lo puedo borrar. ¿No? Mínimamente tiene que existir. Por eso, minimalidad, que ese atributo, si es clave en algún lado, no se puede borrar. No puedo eliminar un componente de A sin destruir la propiedad de unicidad. Bueno, que al menos exista uno. Bueno, más reglas de integridad, como verán hay muchas. Toda relación tendrá por fuerza una clave primaria. La clave primaria es la que tiene verdadera importancia. Las demás claves candidatas y alternativas son solo conceptos que surgen en el proceso de decisión. Al nombrar el atributo identificador, es conveniente hacerlo como clave primaria porque hay muchos tipos de claves. Bien, es decir que sí o sí una entidad o una tabla tiene que tener una clave con las propiedades que vimos anteriormente. ¿No? Y la clave tiene que ser no nula y es el atributo fundamental. Los atributos no nulos suelen ser la clave y el nombre. Eso sí o sí tienen que ser no nulos, una clave y un nombre. En caso de alumno, DNI, nombre y apellido. ¿No? ¿Por qué son importantes las claves primarias? Porque constituyen el mecanismo de direccionamiento a nivel de tuplas básico en todo sistema relacional. Es el único modo garantizado por el sistema para localizar una tupla y ningún componente de la clave primaria de una relación base puede aceptar nulo. Es decir, que sí o sí tiene que existir y también le sirve a la base de datos para identificar una tupla o un registro. Como les dije, puedo tener alumnos Juan Pérez, puedo tener muchos. Ahora, Juan Pérez con el DNI 30.200.400 va a ser uno solo.
Ese es el alumno que estoy buscando, con la clave, con el DNI único. Por eso es muy importante el tema de la clave, ¿no? Bueno, autocompletable, ¿lo leí? No sé de dónde, a qué te referís. Pero bueno, podría ser que la clave sea autocompletable. ¿Por qué? Si yo tengo la tabla cliente y la clave no es el DNI del cliente, sino una ID cualquiera, yo puedo poner que el primer registro de cliente sea la clave 1. El segundo cliente va a ser el 2, el tercero 3 y así. O los países. El primer país que yo ingrese a la tabla va a ser el 1, el segundo el 2, 3, 4 y así para adelante. En ese caso, la clave es automática, ¿no? Y yo no le tengo que ingresar país 3, nombre, no. Yo únicamente le ingreso el nombre del país y la clave se genera sola. ¿Eh? Entonces eso puede ser una clave primaria autocompletable. Una ID de cliente que arranque en 1 y siga hasta el 1000, hasta el 1.000.000. Un país que arranque, no sé, puede ser que arranque en 1 o puede ser que arranque en 100. El primer país va a ser el 100 y los demás 101, 102 y así. A eso claro, a eso se refiere cuando cuando una clave es automática o autocompletable o incremental, se la llama también. Bueno, reglas de integridad, bueno, ya los hablamos. Nunca se registran datos que no podamos identificar. Si yo no puedo identificar algo de la institución o del sistema, no lo vamos a registrar. Puede haber claves compuestas, por ejemplo, cuando tengo alumno y materia, la clave de alumno-materia es compuesta. La clave de alumno-materia es la clave del alumno y la clave de la materia. Bueno, debe ser no nula y se aplica eso se aplica a claves primarias. Bueno, y acá habla de las claves ajenas, o se lo llama también foreign key en inglés. Es un atributo, también puede ser compuesto, de una relación R cuyos valores deben concordar con la clave primaria. Bueno, esto también lo hablamos, que una clave secundaria o foránea tiene que existir en algún otro lado, como vimos la clave del país de origen de la película. Tiene que existir antes en país de origen. Bueno, hasta acá un poco de teoría. Después leanlo bien. Esta teoría es bastante resumida, como le dije, muy resumida. Es todo lo esencial que debemos saber o deberíamos saber para crear bases de datos relacionales. Después le voy a subir el manual y van a ver que es mucho más completo. Pero esto básicamente les puede servir para crear el modelo de relación. Hasta acá vamos a ver en cuanto a lo conceptual de las relaciones de la base de datos. Ya la clase que viene empezamos a crear la base en sí. Le voy a dejar algún ejercicio más de este modelo y ya la semana que viene arrancamos con el motor de base de datos. Bueno, les había dejado el ejercicio para que hagan de película, algunos lo hicieron, lo estuve viendo, están bastante bien. Un poquito. Acá. Bueno, acá tenemos el que vimos la clase pasada.
el modelo de entidad-relación del instituto. Ese está resuelto en el video, para los que no estuvieron. Y acá, por ejemplo, tenemos lo que les decía de muchos a muchos, era en alumno materia. Fíjense, esto es lo que se llama una clave compuesta. Está compuesta por el número de legajo y el código de materia. Entonces, ¿ven? La clave de alumno materia son en realidad dos claves foráneas. Bien. Bueno, la forma de que yo encontré de hacer esta relación, para que no me traiga todas las claves, era ponerle acá virtual non-identify o identify. Si usan esa, tienen que crear la tabla de forma manual, le agregan las claves foráneas o externas y le agregan los demás atributos y después le hacen las líneas, ¿no? En este caso ve que queda con línea puntuada cuando es una clave compuesta. ¿Ven? En este caso. Bueno, este es básico. Yo tampoco investigué mucho en esta aplicación porque le vamos a ver, iban a ser solamente 2 clases de esto, así que tampoco me puse a investigar todas las opciones que tiene esta aplicación. Está bastante buena porque está online y no la tengo que instalar, bastante liviano, y me permite hacer el modelo de forma sencilla y rápida, y bastante sencillo. Les repito, no me puse a investigar todas las propiedades que tiene, probablemente haya alguna que me permita hacer esto. Bueno, este era, y si ustedes ponen save, cada vez que se loguean con el usuario, le queda guardado el modelo. Y fíjense, una vez que ustedes tienen el modelo armado, lo que vamos a hacer la clase que viene es generar, acá, generar el código SQL para la base de datos. Por ejemplo, bueno, ahí no me permite generar. A ver acá. Ah, primero me dice que salga. A ver. Bueno, vamos a salvar. Bueno, esto como es de una versión demo, ven ahí cuando le dan guardar, le va a dejar unos segundos. Continúe. Bien, vamos acá, generar. Voy a sacar. Bueno, cuando le doy generar, me dice que espere unos segundos. Vamos a esperar ahí. Bien, bueno, ven ahí. Ahí me generó. Voy a agrandar. Ahí me generó, fíjense, el código que yo necesito para crear la tabla alumno en mi motor de base de datos. Que eso vamos a hacer la clase que viene. Sí, permite de una entidad porque en realidad es una versión demo o free. Si yo quiero tenerlo completo, tengo que pagar, que no debe ser caro. Si yo laburo y lo quiero usar, por ahí no debe ser muy caro. Entonces ven, acá ya me está generando el código para crear mi base de datos. Con el modelo yo no lo puedo crear. Lo que tengo que es exportar el modelo a la base de datos. Y fíjense, esto ya se parece más a un lenguaje de programación, ¿vieron? Entonces, digamos, el lenguaje o las palabras que yo necesito, las palabras reservadas, ven, están en violeta, son las que necesito para crear el modelo, que es como vieron en pseudocódigo, como vieron en Java. Acá tengo entonces, create tabla alumno.
alumno es el nombre de la tabla, entre comillas. Paréntesis. Primero que va, la clave la tengo que, entre comillas, le tengo que poner el tipo de datos y si admite nulo o no. En este caso, not null. El DNI, igual, nombre y apellido, teléfono, ¿ven? Esto es tal cual lo creamos con el modelo. Va separado por comas al final, ¿ven? Por último, va la... ven, fíjense, y acá, hasta acá, la clave primaria no es clave primaria, sino es un atributo más de la tabla alumno, fíjense. Cuando yo creo la tabla, la clave primaria, al final. Fíjense, acá recién le estoy diciendo que PK, número de legajo, es clave de la tabla alumno. ¿Ven? Entonces, si yo no le pongo esto de acá abajo, estoy creando la tabla alumno sin clave. Se puede hacer eso. Yo puedo crear todas las tablas que identifiqué en el modelo y si yo no sé cuál es la clave, la agrego después. Yo, en vez de poner primary key acá, lo saco y después puedo crear. Puedo poner edit table y add primary key y le pongo la clave primaria. Eso se puede hacer después. Yo puedo crear mi modelo sin claves y una vez que tengo todas las claves creadas, le voy agregando las claves después. También se puede hacer. Algunos hacen eso, ¿por qué? Porque no están seguros de las claves. Entonces, las agregan después. ¿No? Sí, la clave foránea, bueno, fíjense, en este caso justo no tenía. Vamos a buscar una que tenga. Creo que una materia. Bien, vamos a ver materia. La clave foránea también. Se le pone foreign key y se le pone la clave que yo elijo como foránea. Ahí está. Hay que esperar unos segundos. Generate. Bien, y acá está, ven, ahí me generó el de materia. Fíjense, creo la tabla materia con los atributos, los nombres de las claves, pero acá, hasta acá no generé ninguna clave. Recién al final, fíjense, pone primary key, PK código de materia, PK número de expediente. Bueno, en este caso me está tomando, está bien, está bien. Crea dos primary key, bueno, es una forma de crear. Está creando dos primary key, pero después le dice que no, acá en materia la estaba tomando con dos claves. Acá está tomando primary key, código de materia y número de expediente. Bueno, hay que ver cómo había quedado el modelo. Porque tenía carrera, profesor. ¿Estaría tomando la clave foránea? Sí, me había tomado la clave, bueno, en este caso, fíjense, en materia me está tomando, claro, esta la primary key sería en materia, código de materia, y después tengo la foreign key, que es código de carrera, y ahora vemos cómo había quedado. Y la de código de carrera y número de expediente, que es número de expediente era del docente, y código de carrera era de la carrera, se traía. La materia se traía a qué carrera pertenece y se traía código de expediente. En este caso acá me está tomando una clave compuesta, fíjense, me está tomando
código de materia y número de expediente me lo está tomando como, bueno, las tres, como si fueran claves primarias. Una forma de crear las claves. Fíjense, está tomando todo como clave primaria, el código del profesor y la de materia, pero después le dice, hace una constraint, hace una modificación y le dice que el número de expediente y el código de la carrera son foráneos. Entonces, en este caso, código de materia queda como clave principal. Bueno, eso lo tienen acá al costado. En general, generar código SQL le genera el código de creación de cada una de las tablas que yo necesito para, para mi motor de base de datos. Entonces, acá en materia, claro, acá en materia, fíjense, bueno, ese caso que, ¿ven? Acá está. Toma todo como clave primaria, ¿ven? Fíjense que las tres son claves primarias, porque le pone primary key, pero al final le dice que número de expediente y código de carrera son claves foráneas. ¿Ven? Y la forma de crearla era como estaba ahí, generar código SQL. Uno de ustedes me había preguntado qué tengo que elegir cuando creo un nuevo proyecto, que no le contesté. Fíjense, este lo hice con Microsoft SQL Server, que es un motor. MySQL es otro motor, Postgres es otro motor, y hay más, ¿ves? Bueno, estos son motores que se usan en la nube. El de Amazon son para crear bases de datos que yo después voy a subir en un motor de Amazon. Son servicios que se dan en la nube. Son sistemas distribuidos. Entonces, si yo tengo uno de estos tres motores, le pongo esos tres, y si yo tengo otro, le pongo otro. Normalmente son estos tres los más conocidos, los de Microsoft SQL Server, y nosotros vamos a usar el MySQL, que es el del Delfín, el que vamos a usar nosotros. Otro motor bastante potente es el de Postgres SQL. Ese también es un motor bastante potente. La diferencia entre estos tres es que Microsoft SQL Server hay que pagarlo, y MySQL y PostgreSQL son libres. Son gratuitos, los puedo instalar, los puedo usar y no hay que pagar nada. Son como los Linux de la base de datos, son estos dos. Bueno, son igual de potentes los dos. Normalmente MySQL es más sencillo y se usa más para sitios web. Y PostgreSQL dicen que es un motor más completo y se usa más para organizaciones. Pero hoy en día los dos están a la par. El que nosotros vamos a usar es el MySQL. Entonces, cuando creemos una base de datos con el modelo, vamos a ponerle MySQL, un nuevo proyecto. New Project, entonces le ponen MySQL. Bueno, y ahí, entonces, bueno, y ahí le aparece, probablemente lo de la clave foránea del modelo anterior era porque yo le había puesto MySQL Server. Entonces por eso me tomaba todo como clave primaria. Bueno, acá deberíamos crearlo, después yo le voy a hacer bien el de película. Ahora no llegamos porque ya me tengo que ir. Pero el que no lo hizo, prueba a hacer el modelo que falta, que es el de película. Algunos ya lo hicieron, después se los corrijo. Yo de acá, o el viernes hacemos el de película. Lo hacemos así, porque hoy ya no llego. Porque me tengo que ir a las ahora. Bueno, voy a dejar de grabar.